después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy que el Señor nos ha dado en símbolo de pregunta es: ¿por qué aprenden a Pablo y a Silas? El texto base está en Hechos 16-19. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder llegar aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, a esta reunión en el día de hoy. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Hechos 16-19. Cuando todos lo tengan, por favor digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Hechos 16-19, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Santo Papá. Quiero hacer de nuevo la pregunta del tema de hoy. ¿Por qué aprenden a Pablo y a Silas? Oigan, Pablo y Silas fueron encarcelados por la causa del Evangelio, especialmente allá en la ciudad de Filipos. Así como a muchos comunicadores de las redes sociales en algunos países de este mundo son arrestados. Pero miren, esta linda historia de Hechos 16-19 en adelante nos narra cómo los amos de una esclava liberada de un espíritu de adivinación por Pablo y Silas, al ver ellos perdida su fuente de ingreso, reaccionan con una ira violenta, prendiéndole a Pablo y a Silas, o mejor dicho, apresándolo y arrestándolo ante las autoridades. Santo Papá. Pero miren, esto destaca la confrontación entre el Evangelio y la avaricia económica, resultando en la persecución de los apóstoles. Y que hoy en día, amada iglesia, amados hermanos, esa misma persecución persiste por los funcionarios
dueños de lo ajeno, con una inclinación a la mafia, que persiguen y quieren censurar las redes y lo que hacen su trabajo diciendo la verdad. Y le cambian el nombre ahora, pues ahora le ponen difamación, como que lo que hablan los comunicadores es difamándolo a ellos, sabiendo ellos lo que están haciendo, que no están haciendo nada horroroso, sino todo oculto, como ladrones en la noche, teniendo esta una motivación económica. Santo papá. Pero vamos al contexto del texto que Dios nos dio en el día de hoy y vamos a leer un poquito más para arriba, ahí en Hechos 16:16. Cuando lo tengan, por favor, hagan una bulla o digan amén. Ya está la pantalla. Dice Hechos 16:16 que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Santo papá. Aquí el apóstol Pablo habla de que cuando iban hacia la oración, se le presentó a alguien en el camino, una persona que tenía un espíritu de adivinación, y esta persona generaba grandes dividendos para los amos. Santo papá. Pero ellos utilizaban a la divina para lucrarse monetariamente. Y así sigue siendo en los días de hoy. Muchas personas utilizan cierto tipo de malla, cierto tipo de truco, como dirían ellos, para poderse lucrar. Y los amos de aquel tiempo no se preocuparon por la joven. Ellos no estaban preocupados por esa joven esclava en sí, sino por la pérdida de sus ganancias. Oigan bien, los amos no estaban preocupados por la joven esclava en sí. Ellos estaban preocupados por la pérdida de su ganancia. Pues la intervención divina que hizo Pablo arruinó su negocio, teniendo ellos una reacción violenta. Ellos aprendieron a Pablo y a Silas y lo arrestaron al foro, y fue un acto de fuerza física y abuso de poder ante la pérdida material. Santo papá. Así como el abuso de poder que hacen con personas en algunos países, con personas que son informadores, que tienen su programa desde los Estados Unidos en YouTube, que son personas que hablan verdades, etcétera, etcétera. Ellos en estos tiempos hacen acusaciones falsas, aunque el motivo real es el dinero. Ellos falsifican y hacen todo tipo de cosas que no son del agrado de nadie y lo acusan
así como acusaron a Pablo y a Silas de alborotar la ciudad y enseñar costumbres ilegales para todos los romanos. Pero eso es normal. En la actualidad se ve esas cosas. Son costumbres ya aprobadas, son costumbres ya enseñadas. Pero miren, Hechos 16-19, nuestro texto base del día de hoy, marca el paso de la liberación espiritual de una joven, pasando a la persecución física de todos los misioneros, demostrando, amados hermanos, que el evangelio a menudo choca con los intereses materiales de este mundo. Y este texto de hoy, Hechos 16-19, ilustra que la verdadera adoración al Dios Todopoderoso puede resultar costosa en un mundo que está enfocado en la avaricia del dinero. Siendo este un mundo pecaminoso, pero la ira de los amos y la reacción a la liberación espiritual que trajo el evangelio provocó que los amos hicieran ese tipo de acto. Quiero preguntar, ¿alguien sabe aquí o en su hogar qué pasó después de esto? Vamos a hablar claro. Mientras Pablo predicaba, liberando a esa joven que tenía un espíritu de adivinación, ella lo que hacía era dar ganancia a los amos, a sus jefes, diciendo supuestamente el futuro a la persona. Y cuando Pablo, en el nombre de Jesucristo, expulsó ese espíritu a esa joven, los voces o los dueños de la joven perdieron su negocio automáticamente. Santo papá. Ahora quiero hacer la pregunta del millón. ¿Por qué en realidad lo arrestaron? Esa es la pregunta del millón. Vamos a los contextos Hechos 16 y leamos el 17 y el 18 para ver la respuesta a esta pregunta. Amén. Dice Hechos 16-17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Pero por hablar la verdad, por decir verdades, lo arrestaban. Así hicieron en un país del Caribe, en plenas aguas del alta mar, mandando a tropas militares, mandando a policía para que bajaran de un crucero y arrestaran a un hombre que hablaba de ciertas personas desde los Estados Unidos. Pero volviendo a Pablo, este acto que hacían con él lo hacían por muchos días, mas Pablo
se volvió a ellos, o mejor dicho, se volvió a ella y le dijo al espíritu de adivinanza: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. No fue que esperó de que 5 minutos, una pausa. Salió inmediatamente en esa hora. Pero miren, los amos que se enojaron por la pérdida de dinero que eso le ocasionó, acusaron falsamente a Pablo y a Silas, diciendo a las autoridades que ellos alborotaban la ciudad, que ellos eran engañadores, que lo hacían por costumbre, y eso no le encantaba o no le gustaba a los romanos. Y al mismo tiempo dijeron que ellos no eran romanos. Esto provocó que fueran azotados, que fueran echados a la cárcel. Y hoy día, lamentablemente, muchas autoridades montan expedientes falsos, le hacen, como dirían en el argot popular, un trompo a cualquier ciudadano que esté hablando la verdad. Y más lejos aún, hasta le ponen grilletes en los pies para avergonzarlo, para justificar y no perder sus ganancias deshonestas que la están sacando al aire. Pero tengo otra pregunta. ¿Qué hicieron en la cárcel Pablo y Silas? Lo voy a repetir. ¿Qué hicieron en la cárcel Pablo y Silas? Miren, Pablo y Silas, en lugar de quejarse y de replicar y salir a decir todo tipo de cosas, ellos lo que hicieron fue que oraron y cantaron alabanzas. Esa postura de ellos dos, el mantenerse firme en el que en ellos han creído, en el Todopoderoso, a pesar de su situación. Como le dije, ellos no replicaron, sino oraron y cantaron glorificando al Cristo de gloria. Santo para acá. Y sigo preguntando, ¿qué sucedió después? ¿Alguien sabe qué fue lo que sucedió después? Miren, el Todopoderoso respondió con un milagro, pues en el lugar donde ellos estaban, según relata la palabra, según relata la Biblia, hubo un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Las cadenas de los presos se soltaron. Y esto llevó a la conversión del carcelero y de su familia. Esto, amados hermanos, nos enseña que aunque fueron perseguidos injustamente, Dios usó esa situación para salvar vidas. A veces, amada iglesia, las pruebas son parte del propósito de Dios. Y Pablo y Silas, tras ser encarcelados de una forma injusta allá en Filipo, se niegan a salir de la cárcel cuando dictaminaron, cuando pensaron bien los amos, los jefes, lo que estaban haciendo. Le dijeron que tenían que irse
de una forma secreta cuando los magistrados ordenaron su liberación. Esta liberación fue ordenada cuando ellos revelan su ciudadanía, cuando ellos dicen la verdadera ciudadanía de ellos, que son romanos, y esta ciudadanía fue violada por los azotes que ellos recibieron de parte de los que estaban en mando. Y ellos, al negarse, obligan a las autoridades a disculparse públicamente, protegiendo así a la nueva iglesia y demostrando integridad. Pero no es yo que lo digo. Esto no soy yo que lo digo. Esto lo dice Hechos 16:35. Vamos a buscarlo. Dice Hechos 16:35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y dice el 16, y el carcelero hizo saber a estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Santo papá. Pero oiga como dice el 37. Perdón. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y en símbolo de pregunta, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo retó a los que le hicieron ese daño. Pablo lo que hizo fue decirle que ellos mismos vengan a sacarlo. No tomó esa decisión que le mandaron a decir, sino que vengan ellos a sacarnos. Pero oiga como dice el 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Aquí, lamentablemente, el miedo, la congoja, lo devoró por solamente escuchar la información de que estos dos que estaban detenidos injustamente por hablar verdades eran de origen romano. Santo papá. Pero oiga como dice el 39. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Tuvieron que venir, tuvieron que rogarle que salieran de la ciudad, porque ellos sabían lo que le iba a acontecer. Ellos sabían que venía algo duro, venía algo fuerte. Y por eso ellos trataron de rogar para poderlo sacar, pidiéndole que salieran de la ciudad. Y oiga como dice el 40. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos,
los consolaron y se fueron. En estos tiempos, muchas cosas están aconteciendo. Los malandros de cuello y corbata creen que no le van a pasar la factura. Creen que van a seguir haciendo de la suya, supuestamente encarcelando y haciendo actos indecorosos con personas que solamente están hablando la verdad. Pero miren, la liberación ordenada que se habla aquí en estos contextos del 35 al 36, podemos ver que los magistrados, probablemente asustados por el terremoto y los sucesos de la noche anterior, envían a los alguaciles para que estos alguaciles liberen a Pablo y a Silas de una forma silenciosa, de una forma que después de haber hecho ese escándalo, de arrestarlo, de darle sus chuchazos, su fuete, como dirían, entonces ahora ellos lo mandan a sacar de una forma silenciosa. Pero la dignidad de Pablo, según leímos en el 37 y el 38, dice que Pablo se niega a irse de esa forma que ellos han querido que él se vaya, de una forma secreta. Ahora sí, me imagino Pablo pensando, ahora no quieren convivir, ahora no quieren decir que nos vayamos en secreto, que no hagamos bulla. Pero después que ellos nos humillan, después que ellos nos ofenden, que nos dan con látigo, nos hacen prisioneros, quieren que salgamos de una forma en secreto para que nadie se entere. Pero Pablo exige que los magistrados vengan personalmente. ¿Por qué? Porque él quería tener una protección legal. Sí, amados hermanos, como ciudadanos romanos no podían ser azotados, ni tampoco podían ser encarcelados, sin ningún tipo de juicio, porque ellos conocían su derecho. Y estas personas que ordenaron esa mala práctica sabían que la consecuencia tarde o temprano va a llegar. Sabían que al decir Pablo y Silas lo que eran o de dónde eran, al final la historia iba a cambiar. Santo papá. Este es un derecho garantizado por la ley de los romanos, de que no pueden azotar, de que no pueden encarcelar a ningún ciudadano romano sin ningún tipo de juicio. En ciertos países, lamentablemente, eso es na que na, como diría mi cuñado, na que na. Pero volviendo atrás, quiero decirle, glorioso Dios, que si salían como fugitivos, la joven iglesia de Filipo
había sido considerada entonces como una iglesia ilegal y hubiera sido perseguida inmediatamente, pues su disculpa pública oficializó la legitimidad de su obra. Pero hubo una salida con honra, una salida honrosa que pudimos ver cuando leímos el 39 y el 40. Pues los magistrados, temerosos al enterarse del total error que cometieron, ellos directamente van a la cárcel. Ellos van en persona hacia la cárcel y lo escoltan hacia la salida y le piden que se vayan de la ciudad. Para muchos, Pablo y Sila no eran nadie, sino las personas que estaban haciendo bullicio, las personas que estaban alborotando, enseñando cosas falsas, porque en realidad a esos muchos no les convenía que se dijera la verdad. Y por eso ellos actuaron de esa forma, por eso lo encarcelaron, pero viendo la verdad, que en la cárcel hubo un temblor, que las cadenas se rompieron, comenzaron a entender que las palabras de Pablo y de Sila tenían un respaldo poderoso. Y al entender que tenían un respaldo poderoso, esa acción que Pablo le pidió tuvo que ser ejecutada, porque no tenían de otra. Cometieron su error, hicieron lo incorrecto 2 veces, porque lo que ellos hicieron meritaba que se informara, pero ellos no querían que se informara porque ellos estaban lucrando de la acción que hacía la divina. Y para ellos la adivina era más importante que lo que estaba Pablo y Sila pregonando. Pero miren, amados hermanos, el legado final, según el contexto 40, Pablo y Sila no huyen asustados, porque ellos sabían en quién estaban creyendo. Ellos sabían en quién o de quién estaban hablando. Ellos mejor fueron a visitar a Lidia y a los hermanos y le dieron el consuelo, le dieron la fortaleza antes de partir. Muchas veces el temor invade. Muchas veces personas que saben que están haciendo lo correcto son intimidados por lo que hacen el mal. Y la intimidación los saca de contexto y mejor prefieren callar, mejor prefieren huir, mejor prefieren salir por la puerta del patio y dejarlo así para que no se siga escandalizando la vida personal. Pero Pablo y Sila no hicieron eso. Ellos salieron con su frente en alta, salieron por la puerta de adelante y fueron a visitar para poder darle consuelo a los hermanos
para poderle darle consuelo a todos aquellos, principalmente a Lidia. Y ese consuelo también le trajo fortaleza y fue un acto que ellos hicieron antes de partir. Santo Papá. Y la iglesia, amados hermanos, en Filipos queda establecida finalmente. Si ellos no actuaban de esa forma, como les dije al principio, otra cosa hubiese sido con la iglesia. Pero al ser esta acción, al ellos poder salir con su frente en alto, la iglesia en Filipo quedó establecida finalmente. Este acontecimiento, amados hermanos, demuestra cómo Pablo utiliza sus derechos civiles para el avance del evangelio, mostrando que la fe no excluye la dignidad ni la justicia. La fe es lo que mueve montaña. Y realmente, actuando de esa forma, pudo lograr que la iglesia se estableciera firmemente. Si hubiese sido todo lo contrario, si no hubiese tenido esa actitud, fuera otra idea, fuera otra cosa. Pero realmente lo que ellos hicieron logró que la iglesia allá en Filipo se estableciera de una forma firme, de una forma fortalecida, demostrando, como les dije, que la fe es la que mueve montaña. La misma escritura lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo hizo este logro a sabiendas que lo que estaba haciendo, valga la redundancia, era algo legal. Nunca tuvieron miedo, se mantuvieron orando, no replicando, se mantenieron buscando de Dios, cantando en ese tiempo que estuvieron en la cárcel y obtuvieron su recompensa. Salieron por la puerta del frente, salieron en victoria, salieron humillados los que hicieron esa acción contra ellos dos, porque el Señor le dio la victoria. No fue que ellos compraron su victoria. El Señor mismo mandó, utilizó e hizo todo lo que aconteció con ese gran propósito de entregarle la libertad, de entregar esa formación para que ellos salieran de esa acción. Amén. Vamos a orar para así concluir con esta reunión en el día de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, fue expuesta en este día de hoy, en esta reunión de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia.
a sabienda que tu palabra nos ha enseñado en el día de hoy, que viendo sus amos que habían salido la esperanza de la ganancia, aprendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron a la cárcel. Nosotros hemos comprendido que al final la verdad sale a reducir. A pesar de cualquier tipo de vicisitud que podamos pasar, siempre tendremos la victoria porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y no permita que nada ni nadie nos saque de este caminar. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra reunión general. Bendiciones, buen provecho y que tengan un bonito día. Goodbye. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. ¿Quién mejor que tú, que conoces
conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podré encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador.